El prometido de mi mamá robó los ahorros de mi universidad. Mi mamá se puso de su lado, así que los hice arrestar. Luego descubrí que mi familia también robó mi herencia, así que mi madre y su prometido fueron arrestados recientemente y mis abuelos por parte de mi madre me están odiando mucho por eso. Esto sucedió porque llamé a la policía y tenía buenas razones para hacerlo. Mi madre y yo nunca nos llevamos bien, especialmente desde que mi papá falleció hace 10 años. Tengo 17 años ahora y en un par de meses se supone que debo comenzar la universidad. Desafortunadamente, siempre supe que mi madre nunca tendría dinero reservado para mí, así que sabía que tendría que trabajar por mí mismo y hacer mis propios arreglos. Empecé a trabajar a la edad de... Hacía trabajos de medio tiempo después de la escuela y había estado ahorrando durante los últimos 4 años para tener al menos una cantidad reservada. También solía recibir dinero en efectivo de mis familiares en mis cumpleaños como regalos e incluso a veces en las vacaciones, así que también lo guardaba y hasta ahora había ahorrado casi $7,000 y estaba bastante feliz por ello. Todo estaba en efectivo, por supuesto, y lo guardaba a buen recaudo en un pequeño rincón de mi armario en una caja de madera que mi padre había tallado para mí. No tenía una cuenta bancaria porque mi madre nunca me permitió crear una, así que eso estaba descartado, pero nunca le había contado eso a mi madre ni a nadie más, así que no sé cómo alguien pudo encontrarlo. De todos modos, hace un par de días descubrí que la caja estaba completamente vacía. Cuando le pregunté a mi madre al respecto, me dijo que su prometido había tomado el dinero para invertir en su nueva casa. Perdí completamente la cabeza cuando descubrí lo que sucedió. Hubo una gran pelea en la casa conmigo por un lado y mi madre y su prometido por el otro, pero al final del día solo tengo 17 años y ellos tienen el poder en este momento, así que tuve que ceder y lo único que pude hacer fue subir a mi habitación, encerrarme y llorar durante horas porque esta era mi vida y tendría que empezar de cero una vez más. Ni siquiera estaba seguro de si podría ahorrar suficiente dinero para algo antes de la universidad y estaba realmente desanimado y completamente perdido. Ese fue el día en que tomé una decisión. Iba a vengarme de ellos por esto porque esto no podía quedar sin respuesta. Fue bastante grande, pero afortunadamente pude vengarme exactamente 3 días después y ahora han sido arrestados y están pagando por el crimen que cometieron. Mi único problema en todo este escenario es que mis abuelos, que siempre habían estado de mi lado hasta ahora están en mi contra y simplemente ya no tiene sentido para mí. El prometido de mi mamá, lo llamaré Rob, ha estado en mi vida durante los últimos 2 años y he odiado cada segundo porque es literalmente una de las personas más terribles que he conocido. Incluso llegaría al extremo de llamarlo abusivo, probablemente no físicamente, pero verbal y emocionalmente definitivamente abusivo. Mi mamá suele llevarse la peor parte, pero ocasionalmente también pierde los estribos conmigo y dice lo que se le viene a la mente. Me maldice. Hace todo lo posible para hacerme llorar como a mi madre y se enoja aún más cuando se da cuenta de que no me importa, lo que lo lleva a perder aún más el control de su lengua y de lo que dice. Y mi madre nunca se molesta en defenderme. Mi madre no salió con nadie durante los primeros años después de que mi papá falleciera, pero luego conoció a Rob durante los primeros meses. Era agradable y tolerable. Pero luego tuvieron su primera gran pelea y ahí es cuando comenzó a mostrar sus verdaderos colores. Meses después de la relación, ya había comenzado a manipular a mi mamá y le había permitido mudarse con nosotros. Era un idiota inútil y apenas podía mantener ningún trabajo. Para contexto, tiene entre 40 y 50 años y todavía depende de sus padres para obtener dinero ocasionalmente porque no tiene absolutamente ningún sentido financiero y constantemente está desperdiciando dinero mucho más de lo que gana. Cuando está peleando con mi mamá, toma dinero de sus padres y cuando no está peleando con mi mamá, se siente lo suficientemente cómodo como para aprovecharse de ella. Lo triste es que mi madre no es exactamente una multimillonaria que pueda permitirse mantener a su pareja que quiere llevar un estilo de vida extravagante. Ella es la supervisora de piso en nuestro supermercado local y, aunque trae a casa una cantidad decente, no es suficiente para el tipo de estilo de vida que Rob quiere. De todos modos, nunca dejé que se convirtiera en un problema para mí. Siempre trato de ser lo más independiente posible desde la edad de... He tratado de evitar pedirle algo a mi madre aparte de mis necesidades básicas y después de que comencé a trabajar a tiempo parcial, ni siquiera le pediría que pagara por ellas. No le pido a mi madre que me compre nada y lo único en lo que confío en ella es probablemente solo refugio y comida. Eso es todo. No le pido que haga nada extra por mí ni que se desvíe porque sé que incluso esperar eso es bastante tonto. Ella me lo ha dejado muy claro desde el principio que no le agrado. Incluso cuando era niña, nunca fue muy amable conmigo y siempre tuve la sensación de que ni siquiera me quería. A medida que crecía, ese sentimiento se fortalecía en una creencia. Al menos antes tenía a mi papá para que me apoyara y se enfrentara a mi mamá cada vez que se enojaba demasiado conmigo, pero después de que él falleció, estuve solo y así ha sido durante los últimos años. Las cosas simplemente comenzaron a empeorar cuando Rob apareció.
pero siempre me consolaba diciéndome que muy pronto me iría a la universidad y entonces no tendría que preocuparme por nada de esto. Ahora eso parece sombrío e improbable que suceda. Durante los 3 días posteriores a que me quitaron el dinero, me quedé en mi habitación y no hice nada porque estaba muy deprimido. Al día siguiente de que me enteré de que me habían quitado todo mi dinero, nos mudamos a nuestra nueva casa e hice todo el trabajo que se me exigía, pero no hablé con ninguna de las 2 personas que vivían conmigo y tampoco parecían estar peor por ello. El tercer día, mi madre me dijo que tenía que vestirme por la noche porque iban a organizar una fiesta de inauguración. Así que comencé a gritarle y le dije que no iba a hacer nada de esto porque me había quitado el dinero y la única razón por la que habían podido cerrar el trato y comprar esta casa era por el dinero que me habían robado. Eso realmente enfureció a mi madre y me dijo que ahora que finalmente estábamos viviendo en nuestra propia casa y no en un lugar alquilado, debería estar feliz por ellos y que tenía que aguantarme y dejar pasar esto porque les debo la vida de todos modos, refiriéndose al hecho de que me había criado. Lo cual ni siquiera tiene sentido porque eso era algo que estaba legalmente obligada a hacer y no era como si me estuviera haciendo ningún favor enorme y en cuanto a la casa, era demasiado grande. Para los 3 de nosotros de todos modos. Sabía que habían comprado esta casa solo para poder impresionar a todos con su dirección exclusiva y su espaciosa casa. Estaba muy molesto ese día e hice algo que no había hecho antes, así que decidí llamar a los padres de mi padre. Era un poco complicado porque después de que mi padre falleció, mis abuelos paternos se habían distanciado de nuestra familia porque era demasiado doloroso mantener el contacto. Supongo que no sé por qué simplemente habían cortado lazos con nosotros y ya no estábamos en buenos términos, pero todavía tenía sus números y decidí llamarlos como una especie de último recurso, ya que mis abuelos maternos, con quienes tenía una mejor relación, en realidad eran un poco neutrales en este contexto. El día en que me robaron el dinero, les había contado a los padres de mi madre sobre ello porque esperaba que hablaran con mi madre y lo arreglaran por mí, pero simplemente me habían dicho que querían que mi madre pudiera comprar una casa nueva y estaban felices por ello. Pero el lado positivo es que finalmente tendríamos un lugar propio y no tendríamos que preocuparnos por el alquiler cada mes, así que me dijeron que mirara el lado positivo y encontrara el lado bueno de esto. Pensé que era una reacción bastante extraña por su parte, ya que hasta ahora siempre estaban tratando de estar de mi lado. Nunca le decían nada a mi madre, pero siempre simpatizaban conmigo. Sin embargo, esta vez las cosas eran muy diferentes y no entendía esa reacción. Estaba muy enojado con ellos también. Así que no los contacté después de eso y el día en que mi mamá me dijo que me aguantara, decidí contactar a mis abuelos con la esperanza de obtener algún otro tipo de respuesta de ellos, una que me diera alguna esperanza para el futuro al menos. No sé qué fue. Solo un presentimiento que me dijo que los llamara y así lo hice. Afortunadamente, también respondieron mi llamada y tan pronto como contestaron, les conté todo lo que había sucedido. Les dije que sabía que estaban demasiado dolidos para hablarnos y no querían mantener el contacto. Pero esto era una emergencia y si mi papá todavía estuviera vivo, habría querido ayudarme en este momento. Les dije que mi madre me había quitado el dinero y que había estado trabajando tan duro durante los últimos años para poder permitirme ir a la universidad, pero ahora ni siquiera sé si eso va a suceder. Después de contarles todo, mi abuelo me dijo que esto era realmente confuso porque aparentemente mi papá en realidad había dejado un fondo universitario para mí, así que no tenía idea de por qué necesitaría ahorrar dinero por separado. Esa fue una noticia para mí porque mi madre literalmente nunca había dicho nada al respecto, y yo tampoco le había preguntado porque simplemente había asumido que ella no tendría dinero reservado para mí. Pero había olvidado por completo que antes de que mi papá falleciera podría haber hecho algo por mí después de todo. Él sabía que iba a fallecer, pero había muerto tan joven que simplemente había asumido que tal vez no tendría tiempo para mí. Así que cuando mis abuelos me contaron sobre esta pequeña información, me pareció realmente interesante. Estaba bastante enojado y frustrado en ese momento, así que les pregunté a mis abuelos si tenían alguna prueba que pudieran enviarme y que pudiera usar en contra de mi mamá y me dijeron que iban a buscar algunos documentos y me llamarían más tarde. Durante las próximas horas simplemente esperé en mi habitación e intenté reconstruir todo y me di cuenta de que mi mamá y Rob definitivamente se habían unido y habían robado mi fondo universitario para usarlo para ellos mismos para poder comprar esta casa porque, en lo que a mí respecta, no pensé que mi madre ganara suficiente dinero para comprar la casa y en cuanto a Rob, ni siquiera había estado empleado en ningún lugar durante los últimos 3 meses, así que dudo mucho que estuviera dentro de sus posibilidades comprar una casa como esta. Solo necesitaba algo para poder confirmar esto y luego los denunciaría a la policía. Después de esperar un par de horas, mis abuelos finalmente se comunicaron conmigo y me enviaron fotos de algunos documentos que mi madre había firmado literalmente, que usaría el dinero que mi padre le estaba dejando para pagar mi matrícula universitaria y para asegurarse de que llevara una vida cómoda. Literalmente me reía a carcajadas cuando leí eso porque había hecho todo menos asegurar que mi vida fuera cómoda. De hecho,
Creo que se desvivió por hacer mi vida más incómoda de todos modos. Había firmado esos documentos y realmente me enojó que mis abuelos nunca lo hubieran mencionado antes. Simplemente me habían abandonado después de que mi papá falleciera y todos me habían abandonado. Mi madre nunca había estado realmente ahí para mí. Mi madre y mis abuelos intentaron estar ahí para mí. Pero creo que todo fue una actuación y los padres de mi papá estaban demasiado absortos en su propio dolor para preocuparse por mí. Cuando les pregunté a mis abuelos por qué nunca habían mostrado estos documentos antes, su excusa fue bastante tonta y me dijeron que se habían olvidado de ello después de que mi papá falleciera y en ese momento yo era demasiado joven de todos modos y una vez que crecí, ya no estábamos en buenos términos y se les había olvidado porque también estaban envejeciendo. No podía discutir con eso. Así que simplemente lo dejé pasar. Pero una vez que tuve la prueba, llamé a un amigo mío cuyo padre estaba en la fuerza y le dije que necesitaba su ayuda. Así que por la noche, justo cuando la fiesta de inauguración estaba comenzando, el padre de mi amigo apareció con otro policía y un abogado para arrestar a mi mamá y a su prometido porque muy claramente habían roto la promesa que habían hecho y no era el hecho de romper la promesa lo que era un problema, sino que al ir en contra de lo que había prometido, mi madre literalmente se había expuesto a una demanda ya que había ido en contra de los términos del acuerdo que había firmado hacía tantos años. Mientras explicaba todo a los invitados en la fiesta, finalmente fueron puestos bajo arresto y creo que ese fue el momento en que me sentí más reivindicado en toda mi vida porque casi todos los que esperaban impresionar, como algunos de sus excompañeros de trabajo y amigos, estaban realmente disgustados cuando fueron expuestos y llevados esposados. Incluso entonces, eran demasiado orgullosos y arrogantes y simplemente seguían mirándome con rencor como si hubiera hecho algo malo. Mis abuelos, los padres de mi mamá, también habían estado presentes en la fiesta y cuando vieron que su hija se la llevaban esposada, estaban muy molestos y se negaron a hablarme después de que terminara la fiesta. Una vez que todos se fueron, me quedé solo en la casa y no tenía idea de qué hacer después de eso. Estaba desconsolado porque aunque los habían arrestado, probablemente los dejarían salir bajo fianza en un par de horas e incluso aunque iba a presentar cargos en su contra, tardaría meses en probar todo e incluso después de eso, había una muy fuerte posibilidad de que los dejaran escapar en caso de que pudieran cambiar las tornas a su favor. Simplemente no había forma de saber qué podría pasar y hasta entonces no recuperaría el dinero que estaba destinado a mí, así que todavía iba a perder sin importar lo que hiciera y no podía vender la casa tampoco porque los nombres en ellos eran Ravs y los de mi mamá y no los míos e incluso si quisiera obligarla legalmente a vender esta casa y darme el dinero, tendría que luchar el caso junto con un abogado. Ahora no tenía que preocuparme por el costo de eso porque mi amigo y su padre habían sido lo suficientemente amables como para decirme que se encargarían de eso y no tenía que preocuparme por ello, ya que son bastante cercanos a mí y entienden por lo que estoy pasando. Sin embargo, ahora no tengo idea de qué hacer y para empeorar las cosas, las únicas personas que estaban de mi lado ya no me hablan. Mis abuelos maternos me dijeron que no tenían ningún interés en hablarme ya que había sido ingrato y podían entender que no me llevara bien con mi mamá. Enviarla a la cárcel por algo así después de que ella hubiera hecho tanto por mí simplemente no les sentaba bien y no tenían ningún interés en tener ningún contacto conmigo y eso es lo que realmente me molestó porque ahora siento que estoy solo. Definitivamente gané por ahora contra mi madre y Rob, pero siento que a largo plazo podría haber perdido mucho. Simplemente no sé qué hacer ahora mismo y me siento completamente impotente. Soy un idiota por haber hecho arrestar a mi madre y a su prometido por robar mis ahorros para comprar su nueva casa. Actualización 1. Hola. Me he mudado de la casa en la que vivía anteriormente que Rob y mi mamá habían comprado. La razón de esto es porque ha pasado una semana desde que los denuncié a la policía y después de estar bajo custodia durante 48 horas los dejaron salir y regresaron a casa tan pronto como los oí regresar. Decidí salir de allí porque no quería ninguna confrontación. Tenía mis cosas empacadas de antemano de todos modos, solo tenía que irme. Así que entraron y yo salí. Trataron de que me detuviera y hablara conmigo, pero no quería hablar con ellos, así que simplemente salí lo más rápido que pude. Conseguí un taxi que había llamado para mí y después de eso me dirigí directamente a la casa de mi amigo y he estado viviendo aquí durante los últimos 3 días. Para que conste, este es el mismo amigo cuyo padre me ayudó con el arresto y el abogado y ahora su padre, el abogado y yo estamos sentados juntos todos los días tratando de averiguar cómo resolver todo esto lo más rápido posible. En este punto estoy realmente desesperado. Así que estoy dispuesto a llegar a un acuerdo y hemos organizado una reunión con su abogado y ellos junto con un mediador designado por el tribunal en un par de días y vamos a ver cómo van las negociaciones. Pero si se niegan a aceptar mis términos, entonces vamos a tener que llevar esto a los tribunales y entonces ni siquiera sabemos cuánto tiempo va a tomar eso. Voy a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo, pero quiero que sea justo y quiero obtener el apoyo financiero que necesito para poder terminar mi educación. El padre de mi amigo me ha dicho que por ahora puedo esperar ayuda financiera de ellos, pero soy un poco reacio a aceptar ayuda financiera de cualquier otra persona porque me siento raro al respecto.
En cuanto a mis abuelos, nadie me ha hablado todavía. Obviamente mis abuelos maternos y los padres de mi padre dejaron de hablarme justo después de que me enviaron fotos del documento. He recogido esos documentos de ellos en persona para que también tengamos alguna prueba tangible, pero aparte de eso no hemos tenido ninguna interacción hasta ahora. Incluso cuando fui a recoger esos documentos de ellos, fueron bastante indiferentes con todo el asunto y me dijeron que me deseaban lo mejor. Pero no ofrecieron ayudarme ni siquiera invitarme a entrar para tal vez hablar conmigo o algo así. No lo sé. Honestamente no tengo idea de lo que está pasando con ellos, ya que su comportamiento ha sido realmente extraño para mí de todos modos. Las cosas han sido realmente decepcionantes hasta ahora. Solo espero poder superar esto lo más rápido posible para poder comenzar la universidad. Honestamente, eso es lo único que me mantiene en marcha en este momento y, por supuesto, mis amigos están siendo realmente solidarios, lo cual realmente valoro porque no tengo ninguna familia de la que hablar en este momento. Así que estas son las únicas personas que se preocupan por mí. Actualización a hola. Eso ha sido un desarrollo interesante y ni siquiera sé qué decir ahora mismo. Literalmente estoy temblando de ira porque lo que descubrí es repugnante. De nuevo, esto es un poco dudoso, pero entonces mi madre tenía capturas de pantalla, así que no sé qué creer. De todos modos, lo que pasó fue que solo faltaban 2 días para nuestra reunión con el mediador y hoy hace apenas un par de horas mi madre se puso en contacto conmigo por correo electrónico y me dijo que realmente necesitaba hablar conmigo. La había bloqueado en todas partes, así que no podía tener ningún acceso a mí. Pero creó una nueva cuenta de correo electrónico y me envió algo que realmente arruinó todo lo que había pensado que era verdad. Así que no quiero perder el tiempo. Iré directo al grano. Toda mi maldita familia conspiró contra mí. Así es, la razón por la que todos mis abuelos han sido tan raros durante todo el proceso es que todos habían estado en esto desde el principio. Mi madre no solo había usado ese dinero que me había dejado mi padre para sí misma, sino que todos ellos habían tomado su parte y se habían mantenido callados a cambio de eso. Finalmente puedo entender por qué mis abuelos maternos estaban molestos porque había denunciado a mi madre a la policía y porque siempre pretendían estar preocupados por mí. Pero nunca me defendían cuando se trataba de mi mamá porque ella tenía algo sucio sobre ellos y porque mis abuelos paternos nunca se habían molestado en decirme que estos documentos que mi madre había firmado incluso existían antes de que yo les preguntara sobre ellos. Todos habían estado en esto y mi madre me había enviado pruebas de ello. Había tenido conversaciones con ellos antes cuando tenía alrededor de 14 o 15 años. Afortunadamente, tenía todo esto registrado porque todos ellos habían sido lo suficientemente tontos como para tener estas conversaciones por correo electrónico y ella me había enviado capturas de pantalla de estos correos electrónicos. Me dijo que como yo la había arrestado, era justo que también arrastrara a estas personas a la situación porque no era justo que la castigaran cuando eran todos ellos los que habían conspirado contra mí para ocultármelo y usar el dinero para su propio beneficio. También, mi papá había dejado una gran cantidad de dinero para mí y todas estas personas, incluido el abogado de mi papá, habían pensado que sería mejor para ellos ocultármelo y usarlo para sí mismos. Todavía no puedo creer que esto haya sucedido y he estado releyendo ese correo electrónico una y otra vez tratando de darle sentido porque simplemente parece increíble que todas estas personas estén en mi contra, incluso los propios padres de mi papá, lo cual es tan increíblemente impactante. La única razón por la que incluso me habían contado sobre los documentos que mi madre había firmado y me habían enviado las pruebas recientemente es porque su conciencia finalmente había aparecido y habían tenido un cambio de opinión, así que se habían dado cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal y cuando los llamé para pedirles ayuda, decidieron contarme la verdad. Habían estado planeando hacer esto mucho antes, pero mi madre y sus padres los habían convencido de que no me dijeran la verdad porque eso también los arrastraría hacia abajo, así que les habían prometido que no se acercarían a mí y me contarían todo. Pero si alguna vez les preguntaba, definitivamente me contarían todo. Cuando les pregunté si había algo que pudieran hacer para ayudarme, decidieron enviarme esos documentos como prueba y así es como todo esto salió a la luz. Me alegro de que hayan elegido ayudarme en ese entonces, pero eso no los absuelve. También explica por qué fueron tan raros y distantes incluso después de ayudarme porque eran culpables. Todavía no han podido asumir lo que hicieron y en realidad están avergonzados, lo cual deberían estarlo. Pero ahora mismo mi cerebro simplemente no está funcionando más. No sé qué creer y simplemente no sé cómo lidiar con nada de esto. Ni siquiera le he contado a mi amigo sobre lo que descubrí porque es tan grande que literalmente me está volviendo loco. Me siento traicionado, herido y enojado a la vez y no sé qué hacer con estas emociones ahora mismo. Obviamente, voy a tener que hablar con mi abogado porque este es un gran desarrollo y definitivamente vamos a mencionar esto durante las negociaciones. Mi madre, en un intento de cambiar el rumbo contra las personas que la expusieron, olvidó que también iba a perder muchas cosas debido a este proceso y me alegro de que me haya contado todo esto porque creo que necesitaba saber que nadie me apoya en este mundo excepto tal vez un puñado de personas. No puedo confiar en nadie y así es como es, supongo.
Lo único que queda por hacer ahora mismo es contárselo a mi amigo para que pueda comunicárselo a su padre y luego todos podamos sentarnos con mi abogado y decidir qué hacer al respecto y cómo seguir adelante. Pero no importa lo que pase, definitivamente voy a ir a la universidad este año. Me he decidido y no voy a dar marcha atrás. Estoy listo para pedirle ayuda al padre de mi amigo. No voy a pedirle que pague mi matrícula universitaria, pero supongo que le voy a pedir que sea mi CEO firmante en mi solicitud de préstamo porque creo que es lo único que puedo hacer ahora mismo. Actualización 3. Hola. Tuvimos una reunión con el mediador hoy como había dicho. Definitivamente mencioné todo lo que mi madre me había dicho en el correo electrónico. Básicamente confesó todo lo que había hecho y así que va a tener que pagar la cantidad que ella y el resto de mi familia me han robado. Pero también trató de afirmar que parte del dinero también se destinó a mi educación. Así que no podemos reprocharle nada y no deberíamos esperar que devuelva ninguna de las cantidades que se habían tomado del fondo, pero que mis abuelos debían hacerlo. No solo me quitaron esa cantidad de dinero, sino que también se llevaron mis sueños y mis aspiraciones y exijo que me la devuelvan para que pueda vivir una vida respetable. Ya no voy a ser dependiente. Hablé con mi abogado y con el padre de mi amigo sobre ello y me dijeron que cosas como esta definitivamente no son inauditas, pero eso no quita lo astuto y repugnante que es. Estaban indignados y con razón, al igual que yo, y me dijeron que iban a asegurarse de que no tenga que depender de nadie más para obtener dinero en toda mi vida debido al tipo de dinero que me han robado. Habría estado cómodo durante todos los años de mi vida. En el pasado, después de que mi papá falleciera, había tomado todas las medidas para asegurarse de que yo llevara una vida feliz y mi familia no pudo soportarlo. Tenían que quitármelo absolutamente porque son así de egoístas. Bueno, eso no va a funcionar conmigo por más tiempo. Mi abogado y yo tuvimos una conversación y decidimos que íbamos a ir por la yugular. No hay necesidad de que nos sentemos y dejemos que se diviertan, especialmente a mi costa. Las cosas se pusieron bastante brutales allí, pero una cosa es segura, vamos a tener otra reunión, pero esta vez mis abuelos, todos ellos, van a estar presentes porque claramente también han sido parte de esto. Las cosas podrían ir a los tribunales, pero hasta entonces voy a sacar un préstamo estudiantil y lidiar con ello, pero me voy a asegurar de obtener mi justicia. Más que justicia necesito recuperar el dinero que me han robado. Todos ellos tienen que pagarme porque el dinero que era para mí estaba destinado a ser para mí y para nadie más y ese no es el acuerdo que mi madre había hecho, sino que también hicieron la promesa que todos ellos le habían hecho a mi padre, protegerme y mantenerme feliz. Todos son fracasos y nunca quiero volver a verlos.